Hola, ¿cómo están, compañeros? En este video vamos a realizar ahora sí la conexión de nuestro circuito en serie, teniendo aquí ya el circuito dibujado y nuestras resistencias que vamos a utilizar. Entonces en nuestro circuito podemos observar que ya se hizo las mediciones y las anotaciones correctas de nuestras resistencias. Nuestra resistencia número 1 es de 403 ohms. Nuestra resistencia número 2 es de 6.7 kilo ohms y nuestra resistencia número 3 fue de 10 kilo ohms. Entonces esta es la configura en serie. Si se fijan, el voltaje aún no lo tengo anotado, ya que como expliqué en un video anterior, en ese voltaje se mide hasta que esté armado el circuito y conectada nuestra fuente, en este caso el cargador, para hacer la medición y de ahí poder hacer los cálculos. Entonces en nuestro proto vamos a realizar este circuito. Entonces tomamos nuestra resistencia número 1, que es la de 400 ohms. Y si se fijan, uno de los extremos se coloca y el otro de los extremos se coloca en cualquier otro lugar, pero que no coincida de manera vertical. Que coincida de manera horizontal, pues está bien, no pasa nada. Nuestra segunda resistencia, que es la de 6.7 ohms, esta sí se va a colocar debajo de la resistencia que ya colocamos, ¿sí? Y la siguiente parte se coloca debajo, pero de esta división, ya que lo que esté aquí arriba y lo que esté acá abajo ya no está conectado entre sí. Y por último, la resistencia se coloca en el otro extremo de esta, pero ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba, no pasa nada, ¿sí? No tiene que estar en el siguiente contiguo, puedo ponerlo un poco más abajo. Y aún así, estos dos están conectados entre sí. Y el otro pues puede ir en cualquier otro que sea de manera horizontal, siempre y cuando no comparta con cualquiera de estos 5 de aquí. Aquí ya tenemos el circuito armado y si se fijan, la estructura que utilicé pues es muy parecida a la de mi circuito que está dibujado aquí, ¿sí? Resistencia 1 arriba, resistencia 2 del lado derecho y resistencia 3 en la parte de abajo, haciendo al final un tipo de triángulo, perdón, de cuadrado. Y en estos extremos, pues como nos indica, vamos a colocar nuestra fuente. Recuerden que en este símbolo, la parte positiva es la línea más larga y la parte negativa es la más corta. Entonces vamos a hacer la conexión de esa manera. Estoy conectando la fuente, pero sin que aún no está conectada a lo que es la corriente eléctrica. Entonces colocamos igual debajo o arriba, pero que sea en la misma columna de mi resistencia, mi lado positivo, y mi lado negativo igual, con que coincida en este de aquí, ya estamos conectándolos. Si tienen, como es en mi caso, algo como esto de aquí, el cual no les recomiendo, donde este cable pues también tiene su corriente, cuiden que no topen el positivo y el negativo, ya que pues nos va a generar un corto ahí también, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mi circuito conectado. Voy a conectar la fuente para que nos esté dando voltaje. Y ahí es cuando vamos a poder medir, no es estando conectado,
Aquí es donde vamos a poder medir el voltaje que vamos a utilizar para nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, aquí está el lado positivo, de este lado está el lado negativo. Si se fijan, yo estoy midiendo en la resistencia y no directamente al cable. ¿Por qué? Pues porque esta resistencia y este cable están conectados. Entonces yo aquí ya estoy midiendo el voltaje que voy a utilizar, 5.18 volts. Lo anotamos y lo utilizamos para nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces que no se nos pase anotar nuestro voltaje para poder realizar nuestros cálculos. ¿Sí? Anotamos nuestros 5.18 volts y yo en este momento ya voy a realizar la medición de los voltajes de cada una de las resistencias. Entonces, para esto vamos a realizar una pequeña tablita para poder comparar los voltajes calculados y los voltajes medidos. Entonces, voltaje el voltaje real contra el calculado. Entonces, del voltaje real vamos a hacer la medición de la resistencia número 1, de la resistencia número 2 y de la resistencia número 3. Y además vamos a medir la intensidad que corre a través del circuito. Entonces, para la resistencia número 1, pues nos colocamos. Igual, estamos en el rango de 20 volts. Y vamos a medir cuánto voltaje nos está entregando o se está obteniendo la resistencia número 1. Si se acuerdan, la resistencia número 1 es la más pequeña, es de 400 ohms. Entonces nos está dando un voltaje de 0.12. Si queremos un valor más exacto, podemos bajar la escala y nos dice que es un valor de 122, pero como bajamos la escala, en la misma escala nos dice que son milivolts. Entonces son 122 milivolts. Lo anotamos y nos vamos a la siguiente resistencia. Y la resistencia número 2 nos está dando un valor de 2.03 volts. De igual forma lo anotamos. Y la resistencia número 3, 3.01 volt. ¿Se fijan cómo está negativo? Esto es porque mi punta negativa, ¿sí? O común, la estoy colocando en el lado contrario. Entonces, si cambiamos nuestras puntas, debe ser la misma, ¿sí? El mismo valor, 3.02 volts, pero ahora sí de manera positiva. Entonces anotamos 3.02 volts. Y con esto ya terminamos de medir todos nuestros voltajes de nuestro circuito en serie. Ahora vamos a medir la intensidad que corre a través del circuito. Recuerden, si es un circuito en serie, la intensidad total es la única que vamos a poder medir. Y esa intensidad se puede medir en cualquier parte del circuito. Entonces vamos a utilizar un rango de 20 miliamperes para ver cuánta intensidad nos está ofreciendo. ¿Sí? En cualquier circuito, sea en paralelo o sea en serie, si queremos saber la intensidad total del circuito, siempre se va a medir desde uno de los extremos, ya sea del positivo o del negativo de nuestra fuente. Pero para medirlo, recuerden que debe ser en circuito abierto. ¿Qué significa?
que yo tengo que quitar, ¿sí? Quitarlo, ponerlo donde no esté conectado con ninguna resistencia, y una de mis puntas la voy a colocar en lo que es de mi fuente positiva, y la otra donde iría conectado, que en este caso sería en esta resistencia. ¿Sí? Me dice que tiene 0.23 miliamperes. Como es una intensidad pequeña, vamos a bajar el rango, ¿sí? Y ya lo tengo en un rango de 2000 microamperes. Entonces, si está en un rango de microamperes, quiere decir que el resultado o lo que me esté midiendo aquí está en microamperes. ¿Ok? Y este ya es un valor más exacto, 302 microamperes. Y lo anotamos, 302 microamperes. ¿Sale? Pues sería todo por este video. Pudimos ver cómo realizar nuestro circuito en serie y cómo medir nuestro voltaje. Y por último, cómo medir nuestros voltajes de cada resistencia y la intensidad de nuestro circuito. Nos vemos.